Hola jóvenes, buenas tardes, bienvenidos a una clase más del curso de biología. Y el día de hoy vamos a ver el cuarto componente fundamental, ¿no? De la célula que viene a ser el núcleo, ¿ya chicos? Entonces con esto estaríamos concluyendo la temática de célula, ¿ya? Vamos a iniciar. Entonces, el cuarto componente fundamental de la célula viene a ser el núcleo, ¿ya chicos? Recuerden que el núcleo se caracteriza porque va a ser el centro de control de la célula. ¿Por qué digo el centro de control celular? Porque el núcleo va a tener un control sobre la actividad que va a ocurrir dentro de la célula o sobre la actividad que va a ocurrir a nivel del citoplasma. ¿De acuerdo? Este núcleo va a tener la función de almacenarme el material genético y es considerado como el centro en donde se va a concentrar, va a tener la mayor concentración del material genético. ¿Por qué? Porque se acuerdan que yo les dije también que a nivel de organelos encontramos, ¿no? Este ADN, a nivel de mitocondria, a nivel de cloroplastos. Pero es cierto que se encuentran a nivel de estos organelos, pero ¿dónde va a ser la mayor, dónde va a tener lugar la mayor concentración del material genético? A nivel del núcleo, porque constituye el 90% del ADN en total, ¿de acuerdo? El 10% pues se encontrará a nivel de los organelos. Aparte, tienen que recordar también que a nivel del núcleo es el único lugar en donde este ADN va a poder ser transcrito, va a poder ser copiado, lo que le diferencia, ¿no? Del material genético que se encuentra a nivel de los organelos, ¿ya? Como es mitocondria y cloroplastos, ¿no? Entonces, además de almacenar el material genético, el núcleo también tiene la función de controlar, regular, ejecutar, va a dirigir y además supervisar todas las actividades que van a ocurrir a nivel del citoplasma. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través, ¿no?, de la síntesis de proteínas, ¿de acuerdo? Entonces, miren, aquí tenemos nuestra célula, ¿ya? Tenemos aquí a nuestra célula. Y aquí tenemos a nuestro núcleo celular, ¿ya? A partir del núcleo celular, ustedes saben que se está formando el sistema de endomembranas, ¿no? Retículo endoplasmático, rugoso y liso, y el aparato de Golgi. Este núcleo lo vamos a agrandar. Vamos a hacer un zoom a nivel del núcleo celular. Por lo tanto, tendríamos aquí al núcleo. ¿Ah? Tenemos aquí el núcleo. Aquí se supone que está, ¿no?, la célula, la membrana celular, el citoplasma, y aquí está el sistema de endomembranas. ¿Se entiende, no? Ya, entonces, solamente nos enfocamos en el núcleo, ¿correcto? El núcleo, chicos, está formado por dos regiones. Una región externa denominada carioteca, ¿ya? Y tiene otra región que está por dentro de la carioteca, llamada la región intranuclear, ¿correcto? La carioteca, que es la región externa, pues ustedes saben, ¿no?, que es la membrana del núcleo, es la envoltura nuclear. Y la región intranuclear, que está por dentro de la carioteca, a su vez va a estar constituida por tres componentes. Aquí encontramos a un fluido denominado nucleoplasma, encontramos a un agregado supramolecular conocido como la cromatina y también encontramos a un nucleolo, que es una estructura ovoidal, ¿ya? Pero lo vamos a dejar la región intranuclear. Vamos a empezar viendo a la región externa, que es la carioteca, ¿ya? Como ya les dije, la carioteca viene a ser la envoltura del núcleo, ¿no? En otras palabras, la membrana nuclear. Esta envoltura nuclear está constituida por dos membranas. Tiene doble membrana. Tenemos a la membrana nuclear externa, que es la membrana que está en relación con el citoplasma, ¿no? Y tenemos a la membrana nuclear interna, que está en relación con la región intranuclear, ¿ya? Entre estas dos membranas, interna y externa, está atravesándoles un orificio, un poro, el cual es denominado el espacio perinuclear, ¿correcto? ¿Por qué digo espacio perinuclear? Porque lo encontramos, estos espacios, alrededor de todo el núcleo, en este caso, alrededor de la carioteca, ¿no? Peri significa alrededor, ¿correcto? Ahora, este espacio nuclear no viene a ser más que otra cosa que los poros nucleares, los poros del núcleo, ¿no? Y estos poros nucleares vienen a ser orificios, ¿de acuerdo? Son orificios que van a servir para intercambiar sustancias entre el núcleo y el citoplasma, ¿correcto? Ahora, si yo hago un zoom, si yo acerco estos poros nucleares, ustedes se dan cuenta que hay proteínas aquí.
proteínas que en realidad me están formando estos poros, chicos. Entonces, estas proteínas que están asociadas a los orificios, miren, en otras palabras, estas proteínas me están formando estos poros o este orificio, digamos, ¿ya? De acuerdo a la disposición que tienen las proteínas, me están formando, ¿no? Están dejando un orificio en el centro, denominado, ¿no? Poro nuclear, ¿de acuerdo? Entonces, este poro nuclear, cuando se dice que está asociado a las proteínas, van a formar un complejo, ¿ya? Miren. Cuando estos poros nucleares, este orificio se asocia, está asociado a proteínas, me forman un complejo denominado el complejo del poro. Este complejo del poro va a tener una función importante porque va a servir como una barrera semipermeable, es decir, como una barrera selectiva. Cuando digo barrera selectiva, barrera semipermeable, significa que me va a seleccionar, ¿no? Va a seleccionar lo que tiene que ingresar del citoplasma hacia el núcleo o salir del núcleo hacia el citoplasma. Selecciona. Por ejemplo, ¿qué es lo que puede ingresar al núcleo? Puede ingresar agua, puede ingresar iones, pueden ingresar enzimas, ¿no? Proteínas que van a servir para ciertas reacciones químicas que se van a dar en la región intranuclear. ¿Ya? Van a ingresar histonas, que son proteínas que van a estar asociadas al material genético, ¿no? Asociadas al ADN, ¿ya? Entonces, ¿no? Aquí tenemos ejemplos de sustancias, de macromoléculas que pueden ingresar hacia la región intranuclear, hacia dentro del núcleo. ¿Y qué me va a salir? ¿Qué puede salir? Puede salir el ARN mensajero. Recuerden que el ARN mensajero se forma a partir de la transcripción que se le hace al ADN, a partir de la copia que se le hace a un pedacito de ADN, ¿no? A partir de ahí se forma el ARN mensajero. Y este ARN mensajero tiene que salir hacia el citoplasma para que se pueda llevar a cabo, ¿no? La síntesis de proteínas, ¿no? Cuando se asocie a un ribosoma. ¿Ya? ¿Qué más puede salir? Pueden salir las proteínas asociadas, que son, ¿no? Las proteínas que se han formado dentro del núcleo también, ¿no? Las proteínas aquellas llamadas nucleoproteínas, ¿ya? Entonces, complejo del poro me sirve como una barrera selectiva. Selecciona lo que tenga que ingresar o salir del núcleo, ¿correcto? Ahora, eso vendría a ser en cuanto a la región externa, ¿no? La carioteca. Ahora vamos a ver la segunda región, que es la región intranuclear. Como les dije, esta región intranuclear va a estar conformada por tres componentes, ¿ya? Tenemos a un fluido viscoso, a un fluido incoloro en esta región intranuclear llamada o conocida como el nucleoplasma, ¿de acuerdo? Después tenemos a un agregado supramolecular que viene a ser la cromatina. Y por último tenemos al nucleolo, ¿ya? Cromatina y tenemos al nucleolo, ¿no? Aquí sería 2A, 2B y 2C. ¿Ya? No se confundan. Tres componentes de la región intranuclear. Vamos a empezar viendo al 2A, al nucleoplasma. Este nucleoplasma, que es un fluido que se encuentra en la región intranuclear, es conocida también como cariolinfa, ¿no? De carioteca deriva cariolinfa o llamada también carioplasma. ¿Ya? Como les decía, es un fluido viscoso e incoloro del núcleo. Es considerado un fluido semilíquido. ¿Por qué? Porque se dice que el fluido que se encuentra en la región intranuclear dentro del núcleo es más denso que el fluido que está en el citoplasma. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la función que me va a tener este nucleoplasma? Su función es, porque aquí va a ser el lugar donde se va a realizar, ¿no? La síntesis del ARN, o sea, la transcripción, y también va a ser lugar para llevarse a cabo la replicación del ADN, ¿no? O sea, la duplicación del ADN. Entonces, función del nucleoplasma, aquí se lleva transcripción y replicación del ADN. ¿De acuerdo? Entonces, en el nucleoplasma también, chicos, podemos encontrar, ¿no? Vamos a encontrar todo lo que ha ingresado por el complejo del poro. Vamos a encontrar a las histonas, vamos a encontrar nucleótidos, enzimas que me participan en la transcripción y en la replicación del ADN, como es la topoisomerasa, la helicasa, la ligasa, ¿no? Los ARN cebadores, entre otros. ¿De acuerdo? Todas esas macromoléculas, moléculas, se van a encontrar en el nucleoplasma, ¿ya? Ahora, vamos a ver a la cromatina, ¿ya? Y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva.
Entonces, vamos a hablar ahora de la cromatina. No se olviden, aquí tenemos al nucleoplasma y ahora hablamos de la cromatina. La cromatina, chicos, viene a ser un agregado supramolecular. ¿Por qué digo agregado supramolecular? Pues porque es proteínas más ácidos nucleicos, o sea, proteínas más ADN. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan, no? Que les dije que la cromatina era ADN asociado a proteínas. Por eso es agregado supramolecular, ¿ya? Unión de macromoléculas, ¿correcto? Muy bien. Hay dos tipos de cromatina dentro de la región intranuclear. Tenemos a una cromatina que se encuentra en el centro de la región intranuclear, conocida como la eucromatina, y tenemos a una cromatina que se va a encontrar en la periferia de la región intranuclear, ¿ya? Conocida como la heterocromatina. ¿Cuál es la diferencia, además de sus ubicaciones? Otra diferencia es que la eucromatina, ¿no? Verdadera cromatina. Esta cromatina viene a ser una cromatina funcional. ¿Por qué digo una cromatina funcional? Porque a partir de esta cromatina se va a poder transcribir, ¿de acuerdo? Se transcribe la información genética, ¿no? Para formar ARN mensajero, ¿correcto? Además, esta eucromatina se caracteriza porque no se encuentra condensada. Como pueden ver en el centro, no está condensada, o sea, no está enrolladita, ¿de acuerdo? No está condensada. A diferencia, ¿no? De la heterocromatina. Aparte, la eucromatina va a representar solamente el 10% de toda la cromatina que encontramos a nivel del núcleo. Solamente el 10% es cromatina funcional, en otras palabras, ¿no? Solamente el 10% del material genético es el que se transcribe. En cambio, la heterocromatina me va a representar el 90%, y esta heterocromatina es la cromatina que no se transcribe, es la cromatina no funcional. ¿Por qué? Porque se encuentra parcialmente condensada, o sea, está enrolladita en otras palabras. Si yo tengo una cromatina enrolladita, no hay forma de que se pueda transcribir. Ah, pero si la cromatina se encuentra desenrollada, no condensada, pues sí se puede, ¿qué cosa? Sí se puede copiar la información genética, ¿correcto? Eso viene a ser la diferencia, ¿ya? Entonces, la heterocromatina es la cromatina que se encuentra en mayor porcentaje, ¿no? Y es la cromatina que no se transcribe, ¿ya? Entonces, por último, tenemos al tercer componente de la región intranuclear, que vendría a ser el nucleolo, ¿no? El nucleolo que viene a ser una estructura ovoidal, ¿de acuerdo? Una estructura ovoide. ¿De dónde se va a originar este nucleolo, chicos? Este nucleolo se origina de un pedacito de cromatina. Miren, aquí tenemos cromatina y cromatina, ¿no? De un pedacito de cromatina se va a originar el nucleolo. Este pedacito de cromatina que me está originando al nucleolo es conocida como el RON, ¿correcto? Es conocida como el RON, que viene a ser la región organizadora del nucleolo, ¿ya? Entonces, el nucleolo se forma a partir del RON, ¿no? De la región organizadora del nucleolo, que viene a ser un pedacito, una porción de cromatina. Como se forma a partir de un pedacito de cromatina, este nucleolo va a estar formado por ADN, va a tener ARN ribosomal y también va a tener proteínas, ¿de acuerdo? Está formado por ADN, ARN ribosomal y también por proteínas, ¿ya? ¿Cuál va a ser la función que va a tener el nucleolo? Su función va a ser la síntesis de ARN ribosomales y también de sintetizar y ensamblar las subunidades del ribosoma. En otras palabras, en el nucleolo se va a formar a las subunidades de los ribosomas. Además, también va a permitir que aquí sea el lugar en donde se ensamblen, en donde se una la subunidad menor y la subunidad mayor de los ribosomas, ¿ya? Entonces, además, en este nucleolo vamos a encontrar que está formada por 4 fracciones, o por 4 regiones también, digamos, ¿no? Encontramos 4 regiones. Encontramos a la zona granular, a la zona fibrilar, a la zona cromatina o cromatínica y a la matriz nucleolar. La zona granular, ¿no? En donde van a presentar gránulos en este nucleolo. Aquí en esta zona granular se van a formar las subunidades, tanto mayor y menor, de los ribosomas. 40S menor y 60S el mayor, ¿de acuerdo? En la zona fibrilar vamos a encontrar, o va a estar constituido por proteínas más ARN ribosomales. En la zona cromatínica vamos a encontrar, ¿no? Filamentos de cromatina libre.
Y por último, en la matriz nucleolar, que viene a ser como su fluido también que va a presentar el nucleolo, en donde es considerado, ¿no?, como un coloide. Y vamos a encontrar, pues, agua, vamos a encontrar ATP, podemos encontrar UTP, CTP, ¿ya? Y también podemos encontrar iones, ¿ya? Entonces, el nucleolo, lo que tienes que recordarte es en donde se va a sintetizar y se van a ensamblar, ¿qué cosa? A los ARN, a los ribosomas, ¿no? Se va a formar los ARN ribosomales. ¿De qué está formado un ribosoma? De ARN ribosomales, te dije, ¿no? Un ribosoma está formado por ARN ribosomales y también por proteínas, ¿de acuerdo? En otras palabras, en el nucleolo se forman a los ribosomas, subunidad menor y subunidad mayor, ¿de acuerdo? Ahora, chicos, en cuanto a cromatina, hemos hablado muy poquito, ¿ya? La cromatina, como les dije, es un agregado supramolecular que me está formado ¿por qué? Me está formado por ADN más proteínas, ¿correcto? Ahora, la cromatina va a tener una unidad estructural mínima, la cual es llamada nucleosoma, ¿ya? Lo vamos a ver aquí en la diapositiva. Entonces, solamente vamos a hablar de la cromatina, ¿ya? La cromatina, como les dije, tiene una unidad estructural pequeñita, considerada la unidad anátomo-funcional. ¿Cómo se llama? Se llama el nucleosoma. Un nucleosoma va a estar constituido por proteína más ADN. ¿Y cómo se llaman las proteínas? Son llamadas las histonas, ¿no? ¿Cuántas histonas me van a conformar un nucleosoma? 8 histonas, ¿ya? Más 2 giros de ADN o más 2 vueltas de ADN, ¿correcto? Miren, aquí tenemos entonces un nucleosoma, que viene a ser, ¿no?, la parte más pequeñita de una cromatina, ¿no? Entonces les dije que está formada por octámeros de proteínas, ¿no? Por un octámero de histonas, por 8 histonas, ¿de acuerdo? Estas vienen a ser las bolitas que están de color moradito, vienen a ser las histonas, ¿ya? Y tenemos, chicos, 4 tipos de histonas, ¿ya? 4 tipos de histonas. Tenemos a las histonas H2A, la H2B, la H3 y la H4, ¿de acuerdo? Entonces, la agrupación, ¿no?, de estas histonas me están formando el octámero de histonas, las 8 histonas. Y tenemos, pues, ¿no?, al ADN, que está dándole vuelta a las 8 histonas. Está girando alrededor de las histonas, ¿de acuerdo? ¿Cuántos nucleótidos vamos a encontrar a nivel del ADN? De estas 2 vueltas, vamos a encontrar 56 pares de nucleótidos, ¿correcto? Un nucleosoma, entonces, me está formado por 8 histonas, o también llamados octámeros de histonas, más 2 giros de ADN. Aquí tenemos un giro y aquí tenemos el otro giro, ¿no? 2 vueltas de ADN, ¿correcto? Ahora, entre un nucleosoma y otro nucleosoma, tenemos alguien que los separa, pero a la vez también que los conecta, y es llamado el ADN linker, o llamado también conocido como el ADN espaciador. ADN linker y ADN o ADN espaciador, que me está comunicando y separando, ¿no?, a 2 nucleosomas, ¿ya? Este ADN linker también está asociado a una histona, que viene a ser la histona H1, ¿no?, que es la histona que me va a permitir diferenciar de acuerdo al tipo de especie en donde nos encontremos, ¿ya? ¿No? Esta histona H1 me diferencia las especies, en otras palabras, ¿ya? Entonces tenemos al ADN linker, llamado también el ADN espaciador. Ahora, cuando estos nucleosomas con otros nucleosomas se van agrupando, cuando me forman grupos pequeños, se les conoce como solenoides, ¿de acuerdo? La agrupación de nucleosomas se les conoce como solenoides. Y cuando estos solenoides se van juntando poco a poco, me van a formar recién ¿a quién? A la cromatina, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es la organización? Primero es nucleosomas. Los nucleosomas se unen en pocas cantidades para formar solenoides. Después los solenoides se van agrupando, se van juntando y me van formando a la cromatina. Nucleosoma, solenoide y cromatina, ¿de acuerdo? Ahora, cuando esta cromatina se condensa, se enrolla, me va a formar ¿qué cosa? Me van a formar a los cromosomas. Cuando la cromatina se enrolla, me formarán a los cromosomas, ¿de acuerdo? Me va a formar a los cromosomas. ¿Y cuántos cromosomas se caracteriza por tener las células del ser humano? ¿Cuántas?
43. 46 cromosomas, ¿no? Tenemos 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas, ¿correcto? 46. Entonces, ¿qué viene a ser un cromosoma? Viene a ser la condensación o el enrollamiento ¿de quién? De la cromatina. ¿Quién viene a ser la estructura más pequeñita o la unidad anátomo-funcional de una cromatina? El nucleosoma. ¿Por qué se ha formado el nucleosoma? Por 8 histonas más 2 giros de ADN. ¿Correcto? Si agrupamos nucleosomas, por ejemplo, 6 nucleosomas, 5 nucleosomas, ¿qué formamos? Formamos un solenoide. Y agrupación de un montón de solenoides nos da una cromatina. La cromatina se enrolla y me forma a un cromosoma. ¿De acuerdo? Y así como tal, así como cromosoma, chicos, recién van a empezar a condensarse cuando la célula va a empezar a dividirse. ¿Ya? Cuando se divide recién los cromosomas, la cromatina, perdón, va a empezar a condensarse. Si no, pues no, ¿no? La cromatina tiene que estar, ¿qué cosa? Tiene que estar descondensada para que pueda seguir transcribiéndose, ¿no? Y para que se dé la síntesis de proteína. Recuerden que una cromatina, cuando está condensada, no se puede transcribirla, ¿no? Y es la eucromatina. En cambio, la heterocromatina viene a ser una cromatina parcialmente condensada y que la encontramos en la periferia del núcleo, ¿no? En la periferia de la región intranuclear. ¿Ya, niños? Entonces, espero que la clase haya sido clara, que hayan entendido, y con esto estaríamos finalizando nuestra temática de célula, ¿ya? Y gracias por tu atención.